estudio. Vamos a dar comienzo en esta noche al estudio de la palabra del Señor y vamos a estar tocando un tema que tiene que ver con el conocimiento de la existencia de Dios. El conocimiento de la existencia de Dios. Y antes de comenzar a estudiarlo directamente en la Escritura, déjeme plantearle la primera pregunta. ¿Alguna vez usted ha estado envuelto en una conversación en la que se trate de hablar acerca de Dios, en la que usted esté buscando testificarle a algún familiar o algún amigo, algún vecino, compañero de trabajo, acerca de Dios, de la persona de Dios, de su santidad, de su misericordia, y llegan al punto en la conversación que la persona ya no quiere escuchar nada, y su única defensa o su única excusa, su argumento, ya sea para contradecir lo que usted está diciendo o para salirse de la conversación es: ¿y quién sabe si Dios verdaderamente existe? Generalmente ese tipo de respuesta nosotros la tenemos. Algunos se van un poco más allá y llegan a decir: ¿quién lo ha visto para que venga y nos diga a nosotros que Dios existe? Entonces, eso es un argumento que muchas veces utilizan las personas para defenderse. Ellos que en realidad no es una defensa, es un rechazo a Dios. Pero la pregunta que vamos a estar considerando nosotros en esta noche es: ¿qué dice la Biblia en cuanto a este tema? ¿Es posible saber acerca de la existencia de Dios, conocer a Dios, decir que Dios existe? No me refiero a conocerlo como Señor y como Salvador, sino saber que Dios existe y que hay un Creador y que ese Creador es digno de toda adoración y de toda la alabanza. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por esa experiencia y ha tenido ese tipo de conversaciones. Entonces, lo que queremos hacer en esta noche es entender cómo nosotros vemos este tema en las Escrituras y qué es lo que podemos aprender de ellas. Pero antes de ir directamente a estudiar el tema, quiero que vayamos al libro del profeta Isaías, el capítulo número 6. Isaías, capítulo número 6. Y en este capítulo encontramos una frase de los serafines que estaban volando en la presencia de Dios, adorándolo. Y en esta frase quiero que nos concentremos porque ese es el objetivo de nuestro estudio. Nosotros queremos saber qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la existencia de Dios y si es posible conocer a Dios. Y el propósito no es adquirir un conocimiento con el cual podamos debatir a las personas con las que tenemos estas conversaciones cuando estamos procurando o tratando de testificar, de evangelizar a una persona. Nuestro objetivo no es aprender argumentos bíblicos para pelear con la persona. Nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo, en primer lugar, es saber qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios y poder llegar en base a ese conocimiento, darle la gloria a Dios y reconocerlo como quien verdaderamente es Él. Y que ese sea parte del motor de nuestra vida para adorar a Dios en todo tiempo. Mira lo que dice la frase en Isaías capítulo 6, texto 1 comenzamos a leer, y en el texto número 3 está la frase que queremos meditar un poco en ella. En primer lugar dice el texto 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y luego escucha esta frase, lo que dice: toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. En primer lugar, lo que nosotros estamos viendo en este pasaje es el relato de la experiencia del llamamiento del profeta Isaías. Cómo él describe que tiene una visión y en esa visión se revela Dios y lo llama. Y en esa visión él puede ver, dice el texto número 2, que por encima de él había serafines. Y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían, escucha esto, con 2 cubrían sus rostros.
La Escritura dice que nadie puede ver a Dios cara a cara y poder vivir. Estos ángeles, estando en la presencia y la gloria de Dios, sabían delante de quién estaban. Y el cubrirse sus rostros es una señal no solo de preservar la vida, sino que de adoración, de que la gloria de Dios es tan magnífica que nadie puede verla cara a cara y vivir. Y luego después, más adelante, después de que dice que cubrían sus rostros, dice con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La forma de cubrirse sus pies es una manera también que refleja el cubrir su ser. Tiene que ver con, hasta cierto punto, con la gloria de Dios y la indignidad de todo ser de estar delante de Dios. Aunque ellos no tienen pecado, los ángeles, aún así la gloria de Dios es tanta que ellos, lo único que provoca estar delante de Dios es el adorarlo. Y enseguida después de eso, la frase que hemos leído en el texto número 3, dice, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué es lo que los serafines saben, lo que los serafines conocen acerca de la gloria de Dios? Y es que la tierra está llena de la gloria de Dios. Es decir, que toda la creación tiene la huella de Dios. Toda la creación tiene impregnado la deidad de Dios y de su poder. Y que lo único que la creación manifiesta, testifica, dice, o lo que puede provocar a alguien que verdaderamente se pone a contemplar la creación, es adoración. Y los serafines dicen esto. Nosotros vemos toda la tierra, toda la creación de Dios, el universo, y la única expresión que estos seres tienen es que Dios es santo. Dios es santo y se merece todo honor, toda gloria y toda alabanza. ¿Por qué? Porque todo está lleno de su gloria. Y el objetivo que nosotros tenemos en esta noche es que al estudiar este estudio no nos llenemos nuestra cabeza de conocimientos, de versículos bíblicos y de argumentos con el propósito de poder discutir y pelear con alguien, sino todo lo contrario, que lo que entendamos de la Escritura sirva para informar nuestro entendimiento y que ese entendimiento nos mueva a poder darle la gloria y la honra a Dios que el Señor se merece. Entonces, hermanos, yo quiero pedirle que pongamos nuestra mayor atención en este estudio, porque no es simplemente un estudio más. Posiblemente usted podrá pensar, yo quisiera saber cómo le hago para solucionar mis problemas, pero déjeme decirle que el problema número 1 que nosotros tenemos es no conocer y no entender a Dios. Ese es el problema número 1 que tiene el ser humano, el problema número 1 que tiene el creyente, el de no conocer y de entender a su Dios y de gloriarse en eso, como dice el profeta Jeremías, porque eso es lo que a Dios le agrada. Y nosotros queremos saber en esta noche qué es lo que le agrada a nuestro Señor para poder hacerlo, para poder buscarlo. Entonces, quitémonos, yo no esté en su mente, pero conozco cómo es el pecado y cómo opera en mi propia mente, y estoy seguro que opera en la misma manera con usted. Y que quitémonos esa manera de pensar, pongámosla a un lado. Necesitamos de fijar nuestra vista en la eternidad, no en las cosas temporales. Usted posiblemente habrá de entender esto que le voy a decir, y es que cada etapa de la vida trae sus propios problemas, ¿verdad, hermanos? Eso fue lo que el Señor Jesucristo enseñó. Dijo, no os afanéis por el día del mañana. Cada día trae, ¿qué? Su propio mal, su propio afán. Entonces, si en esta vida vamos a sufrir, vamos a padecer, no vamos a enfocarnos en el sufrimiento y en el padecimiento que es temporal. Enfoquémonos en la gloria de Dios, la cual vamos a contemplar por la eternidad. Y conozcamos a nuestro Señor en esta noche cada vez más. Hay 3 cosas que la Biblia nos dice en cuanto a la pregunta siguiente. ¿Es posible saber que Dios existe? Y la Biblia nos responde en 3 formas en cuanto a esto. En primer lugar, número 1, nos dice la Escritura que es posible saber que Dios existe porque todo ser humano tiene un sentido interno de la existencia de Dios. Todo ser humano tiene un sentido interno de la existencia de Dios. Es decir que
Todo mundo, de una manera o de otra, sabe que existe un Creador que lo hizo a Él y que Él no se hizo a sí mismo. Y que ese Creador debe de ser adorado por cuanto Él o ella son criaturas de Dios. En segundo lugar, la naturaleza nos da testimonio de la existencia de Dios. La naturaleza nos da un testimonio constante de la existencia de Dios. Ya hemos visto la expresión de los serafines que dicen que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y en tercer lugar, todo cristiano creemos en el testimonio de la Biblia en cuanto a su existencia. Entonces, hay tres testimonios de que Dios existe. El sentido interno que tiene todo hombre. En segundo lugar, el testimonio de la naturaleza, de la creación, lo que la creación revela. Y en tercer lugar, el testimonio de la Biblia. La Biblia nos da testimonio de que no solamente de que Dios existe, sino nos dice quién es Dios y qué es lo que demanda de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en este estudio. Así es que vamos en primer lugar a la primera respuesta. ¿Es posible saber que Dios existe? Porque todo ser humano tiene un sentido interno de la existencia de Dios. Cuando decimos que todo ser humano tiene un sentido de la existencia de Dios, hablamos de todas las personas, de todas las épocas, de todas las nacionalidades y de todos los tiempos. Toda persona tiene ese sentido interno acerca de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si usted ha sido una persona que se ha encontrado en una situación así, o ha estado con alguien que se encuentre en una situación de alto riesgo y de peligro, toda persona tiene inmediatamente a clamar a que Dios lo ayude. Toda persona. Yo creo que todos hemos estado a punto de tener un accidente, o hemos tenido un accidente, o hemos estado cerca de alguien quien ha tenido una enfermedad terminal, y todo mundo busca la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque hay un sentido interno. Hay algo dentro que Dios ha puesto y que nos hace saber y entender de que Dios existe. Cada persona puede experimentar eso. Hay un dicho entre los soldados que no hay soldado ateo en la guerra. Dicen, cuando todo el mundo está en las trincheras, todo el mundo reconoce a Dios, porque saben que en cualquier momento va a perder la vida. ¿Por qué? Hay un sentido interno en cuanto a Dios. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 1, texto 19 y 20, que es posible conocer a Dios porque Dios mismo se ha dado a conocer a través de su creación, y esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero ver un punto que está en esos textos 19 y 20 y los voy a leer. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Escucha lo que dice ahí. Lo que de Dios se conoce, todo lo que una persona puede conocer, lo conoce porque Dios se encargó de dárselos a conocer. Entonces quiere decir que ese conocimiento interno que hay en todo hombre y en toda mujer, es decir, en todo ser humano, ha sido un conocimiento que Dios lo ha dado. Y ese conocimiento es una revelación que Dios hace para todos los hombres, para todos los hombres. Y es el que es, Él es Dios, es el creador de todo y que merece la adoración. Eso es lo que dice el texto número 19. También si leemos el texto número 20, dice lo invisible de Él. Y luego nos dice su eterno poder y deidad. Y luego escucha lo que dice, se hacen claramente visibles. Y también nos dice desde cuándo. Desde la creación del mundo. Y se pueden discernir por medio de las cosas hechas o creadas. Y luego esto tiene una consecuencia. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Ninguno tiene excusa. No hay persona que tenga la excusa de poder decir, yo no sé nada en cuanto a Dios,
Yo me crié en un hogar donde no se mencionaba el nombre de Dios. Es más, mi padre y mi madre eran ateos. Y yo como consecuencia ni siquiera me interesé en eso. No puede decir eso. Porque hay un conocimiento innato. Hay algo que Dios ha dado y que todo hombre y toda mujer lo tiene porque Dios mismo se ha encargado de darlo a conocer. Si leemos también en el texto número 21 al texto número 25, podemos seguir yendo frases que nos dan a entender que existe ese conocimiento de Dios interno porque Dios lo ha dado a conocer. Mira el texto 21, ahí en Romanos 1:21. Ya que habiendo conocido a Dios, ¿nota lo que dice? Dice que las personas han conocido a Dios, saben de que Dios existe por medio de las cosas creadas, como hemos visto en el contexto. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Texto 22. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Texto 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombre corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Texto 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Texto 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué dice el necio en su corazón, hermanos? No hay Dios. Y eso es una mentira. Esa es una tremenda y terrible mentira, porque no hay una sola persona que no sepa que Dios no existe, porque Dios se lo ha dado a conocer. No se trata de que la iglesia, si este compromiso o esta responsabilidad de darle al mundo a conocer de que Dios existe fuera de la iglesia, habría mucha gente que no sabría acerca de Dios. Pero ese es un conocimiento que Dios lo da. De paso, hermanos, quisiera decir que si algunos de ustedes ven unas frases que no están exactamente como están en su Biblia, estoy leyendo la Reina Valera actualizada, creo que una revisión del 2000 creo que fue hecha. Y me gusta mucho, me gusta mucho la versión porque tiene unas palabras que las aclara un poco más. De paso, una nota. Algunos de ustedes posiblemente les dijeron o pensaban como yo pensaba, que es mejor quedarse con las versiones antiguas porque son más textuales. Y bueno, una Biblia textual es muy buena, pero si una Biblia se traduce textualmente del original, no tiene ningún sentido. Tiene muy poco sentido, porque si se traduce, déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, usted dice en inglés, si traduce la frase directa del inglés al español, no tiene ningún sentido. Si usted dice The White House, si lo traduce textual, ¿qué es lo que está diciendo? La blanca casa. ¿Tiene algún sentido en español? No, tiene que ponerle la casa blanca. Y así hay algunas cuestiones con esto. ¿Y por qué nosotros habríamos de hacer el lenguaje mucho más complicado cuando el intento de los que tradujeron las escrituras fue que tuviera claridad para el pueblo y no hacer el lenguaje oscuro? Entonces, si hay una palabra que es sinónima y que me va a ayudar a mí en el lenguaje actual, pero que es sinónima, no que la quiten, ni que la cambien, ni que le meten otra palabra, no hay ningún problema en leer una palabra sinónima. Texto 25, fíjese cómo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, este conocimiento de Dios es un conocimiento que, hermanos, innato. La persona lo tiene dentro. No se puede escapar. ¿Qué dijo el salmista? ¿Ustedes se recuerdan? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá estás tú. Si descendiera a lo profundo, allá estás tú. A donde quiera que me vaya, allá vas a estar tú. ¿Por qué? Porque toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y Dios es omnipresente. En segundo lugar, todo hombre tiene un sentido interno de Dios porque Dios se da a conocer y por esta razón nadie tiene excusas para decir que no existe Dios. Ya hemos visto acerca del sentido interno. Ahora, entonces, ¿qué hacemos cuando una persona
se niega totalmente y dice, no hay Dios, no hay Dios. Pruébamelo, muéstramelo que existe Dios. Si Dios es soberano y Dios controla todas las cosas, a ver que Dios haga que yo no aviente este libro. Y mucha gente así lo hace. Avienta el libro, lo aventé. ¿Por qué? Porque a mí me dio la gana. ¿Dónde está Dios para detenerme? Si Dios existe, que me parta un rayo. Algunos entran en esa necedad, pero la Escritura nos dice que esas cosas son porque la gente en su pecado y en su mente corrompida no quiere y no puede conocer a Dios. El pecado corrompe, destruye, incapacita, no nos da poder, nos quita el conocimiento de Dios que Dios nos revela, nos hace reaccionar en lugar de adorarlo, nos hace reaccionar en todo lo opuesto. De llegar a maldecir a Dios, de ignorarlo y decir, no existe. Dios no existe. Y eso nos dice en la Escritura. Por ejemplo, si ustedes leen conmigo el Salmo número 14, texto 1, y el Salmo 53, texto 1. Salmo 14, 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Ese fue el texto número 2. Ahora el Salmo 53, texto número 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Entonces, la pregunta es, ¿conoce el necio que existe Dios? Y la respuesta es sí. Sí conoce. Sí conoce. Pero ha decidido cambiar la verdad de la existencia de Dios por la mentira. Eso es lo que él ha hecho. Y en lugar de recibir el conocimiento de la existencia de Dios y saber que Dios es el creador de todas las cosas y que merece la honra y la gloria, ¿qué es lo que el necio decide hacer? Adorar a la creación, a los animales, a los árboles, a todo tipo de cosas, menos a Dios. En el Salmo 103, texto 3 y 4 dice, Él es quien perdona tus maldades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. ¿Quién es el que está presente, está activo, mostrando su gracia y su misericordia en las vidas aún de los inconversos, hermanos? Es Dios. ¿Por qué respira el inconverso? ¿Por qué respira el ateo? Porque Dios le concede respirar. ¿Por qué puede recibir la bendición de la lluvia? La Escritura dice que Dios hace salir el sol para justos y para injustos. La lluvia cae para los justos y para los injustos y reciben la bendición, el provecho de todo lo que Dios hace en su misericordia. Entonces la pregunta es, ¿por qué niega el hombre entonces la existencia de Dios si esta existencia de Dios es tan clara? Y la respuesta es que las Escrituras nos dicen que el hombre niega la existencia de Dios por causa de su pecado. Porque el entendimiento del hombre se ha corrompido a tal grado que no puede reaccionar, no puede responder a la revelación de Dios como debería de responder. El apóstol Pablo en Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué hacen, qué hermanos? Que detienen con injusticia, con su pecado, con las cosas malas, perversas, con reacciones perversas. Dicen, esto no es la verdad es lo que yo creo que es la verdad. ¿Sabe, hermano, que uno de las maldiciones, podría decir, del siglo pasado, del siglo XX, es el surgimiento del satanismo aquí en Estados Unidos? El surgimiento del satanismo con un hombre que hizo la famosa Biblia satánica, donde todo lo resume y dice, haz como te parezca, esto es el todo de la ley. Entonces, el lema que se ha tomado en el surgimiento del satanismo en Estados Unidos, eso es, hago como mejor me parece, como mejor se me figura que está mejor, y uno ve esa frase, hermanos, en todo el mundo, en todos los artistas. ¿Sabe usted, hermanos, que la mayoría de los grupos de rock,
le dedican canciones al fundador del satanismo y mencionan, le llaman Mr. Crowley, y en todas sus canciones mencionan eso. Haz lo que mejor te parezca, eso es el todo de la ley. Y no le hagas caso a un judío carpintero que te quiere imponer su manera de pensar. Hay cantos que son explícitos así. Es satanismo puro. Pero esto no es porque no tengan el conocimiento de Dios, que no sepan que Dios existe. Es porque el pecado ha llevado al hombre a tal punto que no puede responder. No sé si la palabra es correcta, estupedecido, ¿no? ¿Cómo es? Está estúpido en su manera de pensar. Pero hay una palabra más correcta. Sí, está idiotizado, no sé cómo sería la palabra más correcta. Está entorpecido, es la palabra correcta. Eso es entorpecido. Está entorpecido en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque eso es lo que el pecado ha hecho en la vida del hombre. Pero no es que Dios no se manifieste. Por ejemplo, si nosotros leemos, les voy a dar algunas citas bíblicas, las vamos a ver todas ahorita, todas en Romanos 1, texto 23, 25, 28 y 32. Ahorita vamos a ir de uno por uno. Si no los apuntó todos, no se preocupe, vamos a ir de uno por uno. El hecho de suprimir la verdad es una actividad consciente de los hombres contra Dios. No es algo que diga la gente, no, es que el pobrecito no sabe. No, sí sabe. Todo mundo, al oponerse, al rechazar y al revelar a Dios, sabe lo que está haciendo y lo está haciendo con conciencia. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios dice que los hombres lo hacen con conciencia. Escuche los verbos activos que hay en esos pasajes, en esos versículos bíblicos, en los que claramente el hombre dice, no quiero. Mire, vamos a ver, texto número 23. El primer verbo es el primero, dice, cambiaron. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de ábedos, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se manifestó, Dios se reveló, Dios reveló su existencia y su poder a través de la creación, y los hombres dijeron, Dios, ¿animales? No, mejor los animales. Vamos a adorar mejor los animales antes que a Dios. Porque aquí dice el texto que ellos cambiaron. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando cambiamos un objeto por otro? Porque lo consideramos de mayor valor, ¿no? Es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Cuando un carro ya no funciona, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Buscamos cambiarlo por otro. Aquí le dicen en Estados Unidos que, ¿cómo se dice la palabra en español, hermanos? Upgrade, mejorar. Cambiar para mejorar, ¿verdad? La idea es cambiar para mejorar. Esta palabra significa eso. Es considerar algo de poco valor y encontrar o tener algo y decir, esto no sirve, esto sí sirve. Eso es lo que hace el pecado en el hombre. El pecado en el hombre lo pone tan entorpecido a tal grado que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y no solamente le llama bueno, lo ama, lo aprecia, lo adora y lo tiene como de algo de gran valor. Y eso es lo que ha hecho el pecado. Texto 25, una vez más se repite el verbo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, por lo cual, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Una vez más, ellos cambiaron. Texto número 28. Y escuche esta frase completa que dice, como ellos, y escuche esto, no quisieron tener en cuenta a Dios. Ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, hermanos. Esa es nuestra actitud. Esa es nuestra actitud sin Cristo. Esa es la actitud de todo hombre. No tomar en cuenta a Dios. Uno puede ver con claridad lo que la Escritura dice. Cuando no ha nacido de nuevo, se lo leen, se lo explican, se lo dicen de la mejor manera. ¿Y qué es lo que hace? No quiere tomarlo en cuenta. No lo quiere tomar en cuenta. Y le pregunta a la persona, ¿qué no ves, qué no entiendes? Y dice, sí, pero yo quiero hacer esto otro.
Cambia la verdad de Dios por la mentira. ¿Por qué? Por causa del pecado. También vemos en el texto número 28, perdón, es el texto que acabamos de ver. Ahora vamos al texto número 32. Texto 32 dice que, ¿cómo dice el 32, hermanos? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire cómo dice el texto en la Reina Valera, por eso les pedí que lo leyeran ustedes. Dice, esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y aquí viene la frase que queremos enfatizar. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sabe, hermanos, cuál ha sido el himno de la juventud de los Estados Unidos, comenzando desde la época de los 60 con los hippies y todo esto, este espíritu de rebeldía? Es, haz como mejor te parezca. Haz lo que tú sientas que es mejor. Uno escucha y ve a cantantes, a artistas que son de donde muchos jóvenes sacan sus modelos para decir, eso es lo que yo quisiera hacer. El otro estaba viendo, estaba estudiando un video sobre esto, sobre la cuestión del satanismo en Estados Unidos, y sacaron una entrevista a una actriz muy popular y le preguntaron, ¿por qué hiciste eso? Dice, bueno, es que eso es lo que mi corazón me dictó. Y yo le confío a mi corazón. Todo lo que mi corazón me dice, si mi corazón me lo dicta, eso es lo que yo hago, porque le creo y le confío a mi corazón y todo me ha salido bien. Hermanos, eso es una necedad. La Escritura, ¿qué nos dice? No seas sabio en tu propia opinión. No confíes en tu corazón. El corazón es perverso más que todas las cosas. Es engañoso, es malvado. Y uno tiene que tener cuidado de eso. Entonces vemos que esta es una cuestión activa. Sin embargo, hermanos, para nosotros los creyentes, el sentido interno de Dios es real por el hecho de haber nacido de nuevo y tener la presencia del Espíritu Santo. No solamente tenemos la creación, sino que tenemos la presencia del Señor en nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia entre los que no reconocen a Dios y los que creemos en Dios. Los que reconocemos el señorío de nuestro Señor Jesucristo. No es que nosotros seamos mejores que ellos. Es que Dios se nos manifestó a nosotros, hermanos. Y esa es la razón por la que nosotros podemos ver y por la que nosotros podemos creer. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Por qué nosotros los creyentes reconocemos, hermanos, a Dios no solamente como el creador de todas las cosas, como nuestro creador y que merece honra, gloria y alabanza, sino que lo reconocemos como Padre? ¿Por qué? Porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Y esa es la evidencia. Y cuando leemos la Escritura nos da testimonio a nuestra experiencia. Ahora nuestra experiencia para con Dios es que Dios es nuestro Padre. Y cuando leemos en la Escritura que vemos a Dios y lo reconocemos como un Padre al cual oramos, en el cual confiamos, y sabemos porque el texto nos dice que el Espíritu del Señor que Él ha hecho morar en nosotros hace que nosotros clamemos de esa manera. Y esto es lo que nos da testimonio, no solamente el testimonio interno en base a las evidencias abrumadoras, pero el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros obrando. En el capítulo 8, texto 16, ahí mismo enseguida, el próximo texto, versículo, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo nos ha regenerado, nos ha hecho nacer de nuevo, ha operado un cambio en nuestras vidas, el cual nadie lo puede operar por sí mismo. De otra manera,
¿Estaríamos dándole honra y gloria y culto a las criaturas, a las imágenes, verdad, hermanos? En lugar de darle honra y gloria a nuestro Señor. Entonces, esta presencia de Dios en nuestras vidas es sumamente real porque tenemos no solo la presencia del Espíritu Santo, sino que está el Señor Jesucristo en nosotros. El Señor Jesucristo está en nosotros. Efesios 3:17 dice, Pablo dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Quién habita en nuestros corazones, hermanos? El Señor Jesucristo. Él es el que habita en nuestros corazones. Colosenses 1:27 nos dice, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En segundo lugar, vemos también que una persona puede conocer de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la creación da un testimonio constante. El trabajo de la creación es manifestar la gloria de Dios, hablar acerca de la gloria de Dios. Salmo 19, texto 1 y texto 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. En Romanos 1:20, texto que ya leímos, pero vamos a volver a leerlo, dice que lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, discernir o entender. Por lo tanto, no tienen excusa. No hay excusa para decir que no hay Dios. ¿Por qué? Porque la creación hace que la deidad de Dios y su eterno poder se hagan, como dice hermanos, claramente visibles desde la creación del mundo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen algún reloj de calidad? Un reloj caro, que sea famoso. Yo creo que una marca que la mayoría conocemos, yo nunca he visto uno. Creo que vi uno una vez, a una señora, un Rolex pequeño. Son relojes muy finos, ¿verdad, hermanos? Por su material. Y me imagino que tienen una precisión tremenda. No sé. Pero cuando vemos un Rolex, ¿en quién pensamos, hermanos? En los fabricantes, en los que lo hicieron, en el relojero. Nadie va a creer que un reloj de esos apareció de la nada. Cuando vemos un reloj de esos, podemos apreciar el arte del que lo diseñó, porque no solamente los que colectaron los materiales, hay todo un diseño detrás del reloj y tiene un valor por las piedras preciosas que tiene y por el tipo de materiales y todo eso. Y sabemos que es una obra, no sé si no iba a decir una obra de arte, no sé, pero es una obra tremenda. Un reloj con esa precisión es una obra tremenda y por eso cuestan también. Pero usted y yo podemos observar el poder de Dios al observar la mano que carga ese reloj. ¿Usted ha visto la complejidad de esta mano? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo la hizo Dios? Con esos, yo tengo mis manos pequeñas, dicen que mi mano es muy pequeña comparada a mi cuerpo. La mano de mi hijo me pasa tanto así. Tiene 5 dedos y los tiene puestos en una posición tremenda en la que yo puedo agarrar, tocar. Usted sabe la habilidad que necesita un violinista para tocar algunos tonos con tanta precisión, con una precisión tremenda que trabaja con el tacto y con el oído, y cómo la educa la mano y la posición de los dedos y funciona a tal manera. Es una maravilla, hermanos. La mano es una maravilla. Cuando uno ve las prótesis, esas electrónicas, robóticas que están haciendo, la complejidad que tiene fabricar una prótesis, pero cuando usted la compara a una mano, nada que ver. Y hemos avanzado en la ciencia muchísimo.
pero nada que ver. Uno ve la complejidad de la mano y uno debe de decir, gracias Señor, porque esta mano me permite llevar un alimento a mi boca, me permite trabajar, me permite ayudar, me permite hacer infinidad de cosas. Usted sabe, una persona que le han amputado las piernas y le ponen alguna prótesis, lo que tarda para aprender a poder caminar. Ahora en las Olimpiadas hemos visto a una persona con unas prótesis compitiendo al nivel de los grandes, de los profesionales, pero nunca se van a comparar con las piernas. ¿Usted sabe por qué tenemos los dedos que tenemos? Cortes el dedo gordo del pie, el grande, no sé cuál sea el nombre correcto. Córtelo a ver qué pasa, a ver si puede equilibrarse. No se puede equilibrar. Es un diseño tremendo, complejo. Y cada parte de nuestro ser tiene un diseño que uno se queda sumamente impresionado, hermanos. Y nosotros no sabemos de ciencia. Pero los que saben verdaderamente, los biólogos, o los que estudian el cuerpo, los neurólogos que estudian el cerebro, hay un nombre, ¿cuál es el nombre? No los oculistas, pero el oculista nomás hace el ente, pero gracias hermana, el oftalmólogo. Y luego el que, ¿cómo se llama el del oído? Otorrinolaringólogo o algo así. Al oído. Cada uno tiene su especialidad. ¿Por qué, hermanos? 8 años para prepararse en una carrera. ¿Por qué? Porque es sumamente complejo. Sumamente complejo. Y eso nos debería decir, Señor, gloria sea a ti. Porque tú tienes un propósito para mi vida con este cuerpo. ¿Y sabe cuál es? Hacer lo que los serafines hacían. Darle la gloria a Dios. Ese es todo el propósito de conocer a Dios, hermanos. Reconocerlo, darle la gloria, darle el honor. En el libro de los Hechos 14:17, Pablo dice que Dios no se ha dejado sin testimonio, hermanos. Cuando uno, hermanos, tiene delante de uno una buena verdura, una buena comida, ¿cuál es la expresión que deberíamos de tener? Antes de comer, hermanos, tenemos que adorar a nuestro Señor. A veces decimos, le estamos dando gracias. No, adóralo. Adóralo. Al ver los espárragos, al ver los frijoles, al ver el arroz, al ver las frutas, las verduras, hermanos, esto es tremendo. Es como dice el salmista, hablando de cómo Dios lo formó. Dice, tal conocimiento es demasiado alto para mí. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Y así debería de ser nuestra reacción hacia Dios. Dice el texto 17 de Hechos 14. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. Dios, hermanos, hace bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dicen que no hay tiempo más hermoso que el de la cosecha, y eso es cierto, hermanos. Cuando el campesino cosecha, hay gozo y alegría. ¿Por qué? Porque toda la labor de un año, todo el trabajo de un año viene. Y uno, sin conocer a Dios, dice, pues es el sudor de mi frente y ese es el fruto de mi trabajo. Pero en realidad es la gracia y la misericordia de Dios, que nos dio la tierra, que nos dio la semilla y que hizo que lloviera y que nos dio manos para trabajar y que nos dio el deseo, la necesidad. Todo apunta a la gloria de Dios. Pero para eso tiene que venir el conocimiento de Dios. Esta debe de ser la respuesta al conocimiento de Dios por medio de la creación. Debería de producir en cada uno de nosotros adoración por haber llegado al conocimiento de que Dios es creador y que merece toda honra y toda gloria y toda alabanza y toda nuestra adoración. Creer que Dios existe, hermanos, es una experiencia, no es una experiencia a ciegas, hermanos. Creer que Dios existe no es una experiencia a ciegas. Hermanos, ¿alguna vez le dio vergüenza orar en público por los alimentos? A mí sí.
Yo no voy a decirles que no, hermanos. De recién convertido yo me decía, ¿y qué van a decir de mí los que me están viendo? Y más si estábamos en un lugar chiquito lleno de gente y que te pones a orar y luego te ven como una cosa rara. No, hermano, los raros son ellos. Los ingratos son ellos. Porque la oración es la adoración y el reconocimiento hacia Dios. Y el no orar y el no reconocer a Dios es ingratitud, porque conocer a Dios no es una experiencia necia. Las evidencias de la existencia de Dios son tantas y son tan abrumadoras que si se pusieran en una corte para debatir si Dios existe y el que discutiera los temas acerca de la existencia de Dios fuera razonable, no podría concluir ninguna otra cosa más que Dios existe, es poderoso, nos creó a nosotros y por lo tanto debemos de adorarlo. Eso es lo que deberíamos de concluir, porque eso es a donde nos lleva la Escritura. Allá nos lleva la Escritura. Ahora quiero finalizar con el punto número 3. Y es que todo cristiano creemos en el testimonio de la Biblia en cuanto a la existencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la existencia de Dios? ¿Saben, hermanos, que la Biblia no dice nada en cuanto a la existencia de Dios? La Biblia no se preocupa por explicar que Dios existe. Desde el primer texto de la Biblia, Génesis 1:1, nomás dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice que en un tiempo, en algún lugar eterno, lejano, un ser apareció y se manifestó, y que era así, y que era esta. No, no dice nada de eso. Dice, en el principio, cuando todo comenzó, Dios lo creó. La Biblia da por sentada la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque toda la creación manifiesta que Dios existe. No defiende la Escritura, la existencia de Dios. Eso dice Génesis 1:1. Ahora, los incrédulos no creen porque el diablo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hermanos, esa es la razón por la cual una persona no cree. Porque Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4:4 dice, esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esa es la razón, el pecado y Satanás obrando en el pecado del hombre y dándole, es como una máquina de esas antiguas en los trenes, máquinas de vapor. ¿Qué es lo que hacía que la combustión siguiera empujando, hermano, moviendo esa máquina? ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que meterle? Leña, carbón, ¿verdad, hermanos? Y había hombres que se encargaban solamente de eso, constantemente con la pala, dándole combustible, aventando carbón para que produciera el combustible. Bueno, el hombre funciona con el pecado y Satanás se encarga de darle leña para que el fuego esté constantemente. Por eso es que no puede entender, no puede adorar a Dios. Por eso es que rehúsa el conocimiento de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Fíjese, hermanos, si Dios se encargó de manifestarle al hombre su existencia y de hacerle claramente saber acerca de su existencia, de su deidad y de su eterno poder, de la misma manera se necesita de que Dios se manifieste a través de la persona de su Hijo Jesucristo para que el hombre pueda arrepentirse y creer en el Evangelio y ser salvo y poder adorar a Dios. El hombre no puede venir por sí mismo al conocimiento de Dios. Y yo sé que este mensaje, que el mensaje de la incapacidad del hombre es un mensaje ofensivo. Como hemos dicho muchas veces, ni en la misma iglesia el Señor Jesucristo es popular. Ni en la misma iglesia. Algunos porque no se les ha enseñado, otros porque se les enseñó y el tema se les hace repulsivo, pero no tiene otra opción. Por eso la Escritura nos dice, en 1 Corintios 1:21, puesto que el mundo
mediante su sabiduría. No reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, es decir, de la creación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es Dios, hermanos, quien tiene que intervenir en las personas, porque la revelación de Dios a través de la creación no es suficiente para la salvación de una persona. Sin la predicación del Evangelio, nadie se puede salvar. Es necesario que se le predique a una persona para que la persona pueda escuchar y Dios en su misericordia se mueva a conceder el arrepentimiento a esa persona para que entonces pueda venir a reconocer el Señor Jesucristo, a arrepentirse y venir en fe en Él. Entonces entendemos esto. Toda persona tiene un sentido interno de Dios. Toda persona, porque Dios se lo ha dado a manifestar. En segundo lugar, también entendemos que las cosas creadas tienen el propósito, hermanos, de manifestar la gloria de Dios. En tercer lugar, nosotros los creyentes sabemos de la existencia de Dios por el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, por lo que la Escritura dice acerca de la creación, acerca de Dios y su creación. Pero es necesario que el Señor Jesucristo, Dios mismo, intervenga, haga a una persona nacer de nuevo, traerla hacia el Señor Jesucristo para que pueda venir al conocimiento de la verdad. Y para eso es necesaria la predicación del Evangelio. Entonces, esto es lo que, brevemente, hermano, lo que la Biblia nos dice en cuanto a la existencia de Dios. ¿Es posible conocer a Dios? Y la respuesta es sí. Sí es posible. Sí es posible. ¿Es posible saber que Dios existe? Sí es posible. ¿Puede el hombre venir a Dios en base al conocimiento de la creación? No. Su pecado lo ha entorpecido a tal grado que no puede responder a la verdad. La verdad se le hace repulsiva. Prefiere la perversión y la perdición antes que buscar a Dios por sí mismo. Por lo tanto, se necesita que Dios en su misericordia intervenga en la vida de los hombres y de las mujeres para que puedan venir al conocimiento de la verdad y pueda quitar esa vela, ese velo, esa venda que tienen puesta en los ojos, que Satanás ha puesto en ellos por causa de su dureza de corazón de los hombres. Y al quitarla y el ser quitado a un lado, pueda resplandecer la luz y la gloria del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer el sábado. Vamos a ir a predicar con la esperanza de que el Señor salve a algunos. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Sin métodos, predicando el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y esperando que el Señor haga lo que Él quiera hacer a través del ministerio. ¿Cómo concluimos, hermanos? Concluimos de la siguiente manera. Al conocer acerca de la existencia de Dios, nosotros, como hijos de Dios, que tenemos el testimonio del Espíritu Santo, que tenemos al Señor Jesucristo en nosotros, y tenemos el testimonio de Dios, no solo de la creación, sino de haber nacido de nuevo, de haber sido adoptados, de ser nuevas criaturas, debemos de responder en adoración hacia Dios. Y con paciencia hacia con aquellos que rehúsan darle gloria a Dios. Debemos ser pacientes con ellos, amarlos, predicarles el Evangelio y rogar al Señor que tenga misericordia de ellos, así como tuvo misericordia de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, oramos a ti y te damos gracias, Señor, por el estudio de tu palabra en esta noche, Señor. Rogando, Padre, que tú, Señor, a través del entendimiento de tu palabra que nos has dado, que nos hagas responder en obediencia, Señor.
concédenos, Señor, el responder en adoración a ti, Señor.